Saludos, estimados estudiantes del Colegio Center. Quien les habla una vez más, el profesor Asdrúbal Loyo Freites del área de lenguaje les da la bienvenida y les agradece su presencia. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. El día de hoy vamos a trabajar lo referido al signo lingüístico. Para comenzar, vamos a definir lo que es un signo. Es aquello que percibimos con nuestros sentidos y que nos transmite alguna información. También podemos entender el signo como un referente de la realidad que puede ser percibido por nuestros sentidos y que una vez en nuestra mente será asociado a un concepto. Veamos en el siguiente ejemplo. En la parte inferior izquierda de la diapositiva podemos observar los signos de interrogación. Pensemos en ellos y observémoslos. ¿Cuál es la primera palabra que viene a nuestra mente al observar estos signos? Es probable que sea la palabra duda, porque la imagen del signo de interrogación siempre está asociada a la duda, a la interrogante o a la incertidumbre. Ahora observemos del lado derecho la imagen del árbol. ¿Qué entendemos como un árbol? ¿Cuál es nuestra definición acerca de un árbol? Tal vez que es una planta grande con tronco y hojas. En esta ejemplificación podemos ver claramente reflejado la relación entre imagen y concepto, elementos claves para poder entender lo que es un signo lingüístico. En el siguiente esquema, a continuación, podemos ver palabras claves en la conceptualización de signo lingüístico. En primer término, podemos entender o podemos decir que el signo lingüístico es lo mismo que decir palabra. Signo lingüístico y palabras es lo mismo. Por otra parte, podemos ver que el signo lingüístico está relacionado con el significante y con el significado. El significante se refiere a la imagen acústica que se percibe. En este caso podemos ver allí una figura geométrica de 5 puntas que claramente en nuestro pensamiento hace alusión a lo que es una estrella. O en el otro caso vemos también el escrito, estrella, tal cual el nombre como lo conocemos. Vamos ahora a lo que es el significado. El significado está relacionado con el concepto o la definición de la imagen del significante. En este caso, podemos decir que una estrella es una enorme esfera de gas muy caliente y brillante que produce su propia luz y energía. De lo antes visto, podemos deducir entonces que el signo lingüístico puede conocerse también como palabra y que presenta una estrecha relación entre significante y significado, entendiendo que el significante es el nombre o imagen acústica, que la imagen acústica o imagen sonora es un concepto relacionado con lo que percibimos y que finalmente el significado es el concepto, la definición o la imagen mental. Características del signo lingüístico. En primer lugar, tenemos que el signo lingüístico es biplánico. Y cuando decimos que es biplánico es porque está compuesto por dos planos. En primer lugar, el plano de la expresión, que conlleva el significante, es decir, la imagen acústica o sonora. El segundo plano es el plano del contenido, que está asociado al significado, y este a su vez a lo que se refiere al concepto o la definición de la imagen observada o percibida.
Segunda característica del signo lingüístico, es lineal. Los elementos de cada signo se presentan uno tras otro, en lo que se refiere a la línea del tiempo de la cadena hablada y el espacio en torno a la escritura. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Vemos allí la palabra pare. Está compuesta por 4 fonemas. Esos 4 fonemas, P-A-R-E, de por sí solos, individuales, no significan nada, pero al estar agrupados en sílabas, y estas a su vez forman palabras al estar agrupadas. En este caso, la palabra pare nos da la idea de detener el paso, de pararnos, de hacer un alto. Aún cuando en la línea del tiempo podemos presentar, en cuanto a la escritura, los mismos elementos, pero en forma lineal distinta, fíjense cómo la decodificación cambia, aun cuando son los mismos elementos. Arek no tiene ningún significado asociado, por lo tanto, se pierde entonces el significado para el signo lingüístico. En este caso, entonces, queda demostrado lo lineal que puede ser el signo. Por otra parte, vemos allí un hexágono con una mano. Es de resaltar cómo un icono o una imagen nos lleva directamente a asociar un significado o un concepto sin tener la necesidad que decodificar mediante la escritura, tal cual como pasó con la palabra anterior. Tercera característica del signo lingüístico, es arbitrario, porque la relación entre significado y significante es convencional. Y cuando decimos que es convencional, es porque es parte de un acuerdo social. Por ello es que cada lengua puede usar para un mismo significante un significado distinto. Allí lo vemos en el ejemplo de lo que puede ser una despedida. Distintas formas de escribirlo en lenguas distintas, pero para un mismo hecho. Cuarta característica, mutable e inmutable. Cuando hablamos de mutable se refiere a que puede cambiar. Entonces, el signo lingüístico es mutable a largo plazo y desde una reacción social. Es decir, como lo dijimos anteriormente, desde un acuerdo convencional, es decir, de mayorías. El signo puede ser inmutable a corto plazo porque no cambia por un solo individuo. Porque un individuo quiera cambiar el significado de una imagen no quiere decir que todos lo van a entender así. El cambio se da solo si la sociedad, si la mayoría lo acepta y lo asume. Quinta característica del signo lingüístico es articulado. El signo lingüístico se puede dividir en monemas y en fonemas. Los monemas son las unidades mínimas con significado en las que se puede descomponer una palabra. Por ejemplo, en rojo tenemos allí la palabra impresentable. Está compuesta o se pueden identificar allí 3 monemas. El primero, im, in. El segundo, presen. Y el tercero, ble. In es una expresión de negación, indica no. Presen nos da la idea de presente, de presentar, de mostrar. Y ble es la capacidad de recibir la acción del verbo de esa partícula en esta palabra en específico. Ahora bien, cuando juntamos esos 3 significados, entonces entendemos que impresentable es aquello que no se puede presentar. Fíjense entonces cómo desde los 3 significados se compone entonces una palabra. Por otra parte, cuando hablamos de fonemas, entonces entendemos que el fonema es la unidad fonológica básica, mínima del sistema lingüístico y que en sí solas no significan nada, es decir, vocales y consonantes.
una vocal, una consonante de por sí sola no tiene significación y solo cuando logra agruparse para producir sonidos a través de una sílaba y después en unidades más complejas como lo son asociación de sílabas para formar palabras y palabras para formar oraciones y oraciones para formar discursos o textos. Allí entonces se ve ilustrada lo que es la articulación. Tipo de significado. Existen dos tipos de significado. En primer lugar tenemos el denotativo y es aquel significado en sentido literal de la palabra. Es decir, la palabra, lo que se lee o lo que se dice, debe ser tomado tal cual como se expresa o como se escribió. Por ejemplo, en la frase alza tu mano hace referencia a levantar ese miembro de las extremidades superiores del hombre. Alza tu mano, sube tu mano. Se refiere a la parte del cuerpo humano. Por otra parte, tenemos el connotativo. El significado connotativo es aquel aludido o en sentido figurado. Es decir, es aquel que se sobreentiende, pero que se sobreentiende desde lo que ocurre en determinado contexto. Por ejemplo, dame una mano. Cuando se escucha esa frase, se entiende que no te vas a cortar la mano y que la vas a entregar. Dame una mano hace referencia a pedir un apoyo, una ayuda, brindar solidaridad. Es por ello entonces que se entiende que se está hablando en un sentido figurado o connotativo. Tenemos ahora la asignación o la tarea para reforzar el aprendizaje que hemos adquirido. En primer lugar, tenemos relaciona. Aparecen allí 3 oraciones y aparecen 3 características: arbitrario, articulado, lineal. En el ejercicio vamos a relacionar según lo que expresa la oración, a relacionarlo con la característica que le corresponde. Entre paréntesis colocaríamos entonces, ¿verdad?, la característica que creemos que corresponde con dicha oración. En segundo lugar, tenemos una pregunta: ¿por qué el signo lingüístico es biplánico? Tercera actividad: ¿cómo se denomina al signo lingüístico por estar compuesto por partes más pequeñas? Aparecen 5 opciones: biplánico, articulado, significante, lineal o significado. De acuerdo a lo estudiado, escogemos la opción correcta. La cuarta actividad: manzana y apple son ejemplos del signo lingüístico. ¿A qué se refiere? ¿A la arbitrariedad? ¿A lo articulado? ¿A lo biplánico? ¿A la flexibilidad? ¿O a la durabilidad del signo lingüístico? Entonces, escogemos la opción correcta. 5. El signo lingüístico es inmutable. ¿Por qué? Opción A, cambia. B, no cambia. C, permanece. D, desaparece. E, perece. 6. Una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre las características de mutabilidad y la de inmutabilidad? Todo ello lo podrás responder y escoger de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta clase y a lo que vamos a dejarte para tu estudio en los documentos digitales que serán anexados a este video. Bueno, muchachos, no me queda más pues que agradecer su atención y pedirle a Dios que esta clase haya sido de su agrado y de su entera comprensión.
Si tienes alguna inquietud o alguna pregunta, no dudes en comunicarte conmigo. Este material va a estar publicado, tanto el video como el resumen científico, en documento PDF y Word, en el grupo Face del colegio y en el WhatsApp de tu sección. Entonces, si tienes alguna duda, pues revisa, acude, y en el pie de página de estos documentos está mi número de contacto. Por allí entonces te comunicas y con gusto te estaré atendiendo. No puedo despedirme sin antes recordarles que se cuiden, que sigan las instrucciones sanitarias impartidas por el Ejecutivo Nacional. Recuerden que cuidándose ustedes, cuidan a su familia. Y cuidando a su familia, cuidan a su comunidad. Esa es la forma en la que podemos combatir el coronavirus. Además de mantener las normas sanitarias, nuestras manos limpias, evitar llevar las manos a las mucosas, desinfectar los objetos que estamos usando frecuentemente y sobre todo permanecer en casa. Cuídense, se les quiere mucho, que estén muy bien. Hasta la próxima.